Buenas tardes, antes que todo espero que estén teniendo un lindo día. El día de hoy vamos a continuar con la clase. El tema que vamos a abordar es referente al cráneo. Vamos a analizar un breve repaso por los distintos huesos del cráneo y cómo le tenemos que indicar al paciente, cómo tienen que entrar luz para analizar las distintas estructuras óseas que tenemos en el cráneo, para qué se mandan a hacer estas radiografías y cómo poder detectar uno o los distintos problemas que podemos tener en la zona craneal. Bien, pues ¿para qué es una radiografía de cráneo? Bien, la radiografía de cráneo se utiliza, en este caso vamos a aplicar una pequeña cantidad de radiación para crear este efecto de rebote y poder tener una imagen. Las radiografías más habituales se hacen por muchos motivos. Estos incluyen para poder diagnosticar un distinto tumor, una infección, un cuerpo extraño o una lesión. Aquí tenemos una imagen en donde podemos analizar cómo es que entra este rayo para poder estudiar las distintas estructuras anatómicas óseas que tenemos en la cara. Por ejemplo, tenemos la vista del hueso petroso de Stevens, los senos de Caldwell, los senos de Walters, los senos de Gardner, el arco cigomático y el canal óptico. Vamos a analizar las distintas abreviaturas. Cuando veamos las letras RC, tiene que ver con el rayo central. PH significa plano horizontal, PV plano vertical, PS plano sagital y P película. Entonces, en este caso, los haces de los rayos pasan a través de los tejidos del cuerpo hasta las placas tratadas. En cuanto más sólida sea esta estructura, más blanca se va a ver en la placa. En la actualidad suelen usarse computadoras y medios digitales en lugar de este tipo de placas. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de una proyección antero-posterior. Este tipo de proyección pues, puede ser en bipedestación, en sedestación y se van a observar distintas estructuras vasculares. Radiografías de cráneo no se usan con tanta frecuencia debido al uso de las tomografías computarizadas como lo habíamos mencionado, pero siguen siendo útiles para observar los huesos del cráneo y determinar si hay algún tipo de fracturas o otras afecciones en las que nosotros tengamos cierto tipo de sospecha. En esta imagen tenemos un ejemplo de una radiografía simple de cráneo con proyección occipitomentoniana, o sea de Walters. Este tipo de toma se va a utilizar para visualizar los senos maxilares. En este caso podemos analizar si en esa estructura del paciente tenemos algún problema que genere molestia. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos analizar en una proyección de Walter las distintas lados, las distintas regiones. Va por una gráfica de colores. Vamos a empezar a analizar. El color amarillo va a representar la región orbitaria. Este va a tener un aspecto piramidal en la base externa. En cuanto al color verde, vamos a analizar los lados. Tenemos el superior o techo. Aquí vamos a notar la escutadura supraorbitaria. También vamos a notar la porción orbitoria frontal y el seno frontal. En el color azul vamos a analizar el hueso cigomático. En el color amarillo está el inferior o el maxilar. Aquí vamos a tener el agujero infraorbitorio y en el color verde vamos a tener el hueso medial o etimoideo. Cabe recordar que tenemos que analizar con detenimiento todas esas estructuras en el resultado radiológico para que nosotros podamos determinar si hay un problema con. Vamos a analizar un poco, vamos a recordar los huesos de la cabeza, los huesos del cráneo. Hay que recordar que la estructura ósea de la cabeza es la más rígida y pues está encargada de proteger a un órgano muy importante que es el cerebro. El cráneo como tal está formado por dos conjuntos de huesos. Vamos a analizar los huesos craneanos, que estos son los huesos que rodean y protegen al cerebro. Tenemos el parietal, el frontal, el etimoides, el occipital, el temporal y el esfenoides. Estos son huesos que proporcionan el marco de la cara y la boca. Todos los huesos que componen el cráneo están unidos entre sí por articulaciones fijas, excepto la mandíbula. La mandíbula está unida al cráneo mediante una articulación móvil. El cráneo sostiene y protege al cerebro y está formado por los siguientes 8.
Tenemos el hueso frontal, los huesos parietales, uno de cada lado, los huesos temporales, uno de cada lado, el hueso timoides, el hueso esfenoides, el hueso occipital, y como tal la cara tiene 14 huesos. Estos incluyen los que forman la mandíbula, las mejillas y el área nasal. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos ver con un mayor detenimiento los huesos antes mencionados. Vamos a recordar que se divide en dos porciones, mandíbula superior y mandíbula inferior. Los huesos de la mandíbula superior son los huesos propios de la nariz 2, el búmer, el cornete inferior, el maxilar superior 2. También tenemos el palatino 2, que están ubicados en la porción interna de la cara. Dos malares y el humus. Y la mandíbula inferior solamente está compuesto por la mandíbula. La mandíbula superior es más compleja y está formada por estos 13 huesos y un hueso impar que es el búmer, el de la nariz. Y la mandíbula inferior está constituida solamente por la mandíbula que hace una articulación móvil. El esqueleto de la cara pues forma parte del esqueleto axial. Hay que recordar que el esqueleto en general se divide en dos, en axial y apendicular. El axial viene siendo el cráneo, las costillas y la columna, y el apendicular solamente tenemos los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Por qué yo puedo mandar a mi paciente a sacar una radiografía de cráneo? Pues bien, tenemos que mandar a nuestro paciente cuando nosotros tengamos sospechas para diagnosticar, confirmar o descartar si se tiene una fractura del cráneo. Por ejemplo, en la primera imagen de izquierda a derecha vamos a analizar un hueso en la zona occipital con una fractura. Cuando se tiene algún tipo de anomalías congénitas, cuando se tiene una infección, que es la radiografía número 2, y bueno, cuando se tiene un cuerpo problemas, bueno, pues determinados trastornos metabólicos y endocrinos que pueden causar defectos en el cráneo. También tumores, problemas de senos nasales y zonas calcificadas en el cerebro. Tenemos una imagen en donde representa la estructura anatómica de los senos frontales y en el lado derecho tenemos un paciente con una ingenesia en los senos frontales. Si vemos con atención y si podemos observar, podemos ver como una expansión, como algo anormal en esta zona de los senos frontales. Así es como se ve un paciente con agenesia en este cráneo. Bien, ¿qué otras recomendaciones les podemos explicar al paciente que va a ocurrir durante la radiografía? Bien, pues cabe mencionar que esto es una radiografía y se puede hacer de manera ambulatoria. ¿Qué significa? Que el paciente una vez termine el proceso pues puede retirarse a su domicilio. Por lo general una radiografía de cráneo sigue el siguiente proceso, lo mismo que todas, lo que ya hemos tocado. Se le pide al paciente que se quite la prenda de vestir, joyas, cadenas, lentes, etc. para poder pide que se quite la ropa, se le da una bata hospitalaria, el paciente recubierto supino sobre una camilla para radiografías, dependiendo la zona o la estructura del cráneo que queramos analizar. El radiólogo se asegurará que la parte del cráneo cuya imagen se va a tomar quede entre la máquina de radiografías y el medio digital o el cartucho que contenga la película para las radiografías. Se le va a colocar un delantal de plomo a modo de protección para no generar un Si las radiografías se toman para buscar algún tipo de lesión, pues hay que tomar en cuenta que tenemos que tener cuidado para evitar empeorar esa lesión. Por ejemplo, se le puede colocar un cuello ortopédico con pechera si hay una sospecha de fractura en columna cervical. La radiografía en sí como tal hay que recordar que no provoca ningún tipo de dolor. Para poder mover la parte del cuerpo que se está examinando podrá causar ciertas molestias o dolor. Esto se tiene que tomar en cuenta. Siempre tenemos que respetar el umbral de dolor de cada paciente y acomodar anatómicamente el cuerpo del paciente para evitar algún tipo de lesión. Bien, pues nos tenemos que asegurar, ¿no?, que el paciente sepa como tal el procedimiento. Tenemos que mostrar el nombre de la prueba o del procedimiento, los motivos por el cual tenemos que hacer esta prueba, los motivos por el cual estamos dándole la indicación que se acomode en la posición que debe de estar y bueno,
pues los resultados se los tenemos que explicar, así también como los riesgos y los beneficios para realizar esto. Mi parte ha sido todo, un poco de introducción a lo que más adelante veremos. Más adelante vamos a analizar todo el esqueleto y las formas de proyección que nosotros podemos analizar para poder detectar o descartar alguna sospecha que tengamos en cuanto a algún tipo de lesión en nuestros pacientes. Pues de mi parte sería todo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y sería todo. Hasta luego.